Vean el vídeo y les comento. ¿Sabes qué, Junior? Esto te va a venir bien. ¿Qué me va a venir bien? Todo esto. Vamos a robar un camión lleno de leche para pagar a una gata pirada. ¿Qué parte de eso me va a venir bien? Todo. No te imaginas. ¡No tienes ni puta idea! No, que yo vengo con los niños, ¿qué ha sido él? Yo también vengo con mi niño, maricón de mierda. Parece mentira, tío. Le cago en todos tus muertos pisoteados. Ay, escucha, soy Calor, que acabas de buscar la mía conmigo. Soy Calor, no sabes quién soy. Te acabo de encontrar conmigo. Echevarría Gavarri, ¿quieres? Calor, ¿quieres calor? ¿Quieres gitano? Echevarría Gavarri, ¿quieres que le llame? ¿Quieres que llame a él siete? ¿Quieres que llame a más gente? Pero cójalo, ¿dónde están los de seguridad? Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Son pasitos. Bien hecho. Bien hecho, bien hecho. Dale más, correa. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Lo siento mucho, de verdad. Lo siento. Estaba de grosero desde que entró. Nos azapa usted. Estaba de grosero desde que Ya. Bien, amigo. No pasa nada. La dio todo. Tranquilo, en serio. Tengo niños, pero lo siento, de verdad que me duele. Que no, que sí, que nada. Desde que entró estaba... Ay, que sí, chao. El pasado día 1 de mayo, en los cines del Centro Comercial de Espacio León, que se encuentra en la misma localidad de León, en la sala de cines, durante el visionado de la película Garfield, un espectador situado en las primeras filas agredió a una mujer, su mujer, la cogió por el cuello, la hija de estos, menor de edad, intentó mediar y se llevó un golpe por parte de este mismo. Frente a los gritos de los espectadores, recriminándole la acción, la sala encendió las luces y ahí uno de los espectadores, Antonio Barrul, baja para interceder en la agresión y atendiendo a que el agresor estaba muy alterado, insultó y amenazó a Antonio, y la respuesta de Antonio fue la que han visto en el vídeo. Pero os lo va a explicar Antonio. Hola, buenas, mi nombre es Antonio Barrul y voy a contar los hechos del pasado miércoles que ocurrieron en el cine de León. Fui con mi mujer y mis dos niños a ver una película y había una pareja con un niño, un hombre demasiado violento contra su mujer. Tenía amenazas hacia ella se intentaba separar pero él continuó. A la media hora de película, él se levantó y enganchó a su mujer por el cuello. La zarandeó, la gente se levantó y en el forcejeo él pegó un golpe a una niña. Entonces yo ya no me pude contener más, me levanté y le dije que se marchase, que eso lo que estaba haciendo delante de niños no era normal. Y entonces él se volvió loco, arremetió todo contra mí, me empezó a amenazar, me empezó a insultar. Y me voy solo, ya está. No me has dejado de todo. Y estas con estas y todo. Pues ya está. Y encima aquí poniéndose chulo. Venga, baja para abajo, chulo. Vamos, chulo. Vamos, chulo. Que hago daño, Que tú me haces daño a mí. ¿Sabes que soy acaso? Que tú me haces daño a mí. Patatiana. Abajo, maricón. Abajo, vamos, perra, vamos. No me vas a hacer daño, perra, vamos. James no es de fiar y tienes que proteger a Junior. Tienes que dar con la forma de sacarlo de esta. ¡Ay, dime! ¡Es un nudo! ¡Me duele! ¡Menudo tirón! Pausen la película.
Empezó a insultar. Yo me intenté controlar porque mi mujer estaba llorando y ella me agarró del brazo y me dijo que me sentase. Yo me senté y él bajó para la parte del cine, para la pantalla. Y entonces ahí fue cuando me empezó ya increíble, ya a insultar y a amenazar de una manera muy grande. Entonces yo bajé a decirle que se marchase. Por favor, a la gente del cine que llamara a seguridad y que viniesen a por él. Pero él no paraba con las amenazas. Entonces me entró un impulso. Pensé, a golpear a una mujer, a golpear a una niña. Mi mujer y mis hijos llorando. Me estaba dejando en evidencia delante de todos ellos con sus provocaciones. Entonces llega a tal punto que no me pude contener más y fui a donde él. Porque a un maltratador no hay que dejarle excederse en ningún momento. Estoy en contra de la violencia de género al 100%. Y esto no se puede consentir. Cuando acude la policía, identifican al agresor de la mujer, cual además tenía antecedentes. Los agentes actúan de oficio y se lo llevan detenido. La historia a posteriori de los hechos es que el maltratador ha denunciado a Antonio por agredirle a él. Antonio Barrul es un boxeador profesional, campeón de España 6 veces en la categoría de peso pluma. Esta acción ha sido aplaudida por unos, indicando que el maltratador ha recibido de su propia medicina, pero por muchos otros la acción la califican de agresión. Dirá, bueno, tolerancia cero, por supuesto tolerancia cero, pero lo que hemos visto no es una defensa, lo que hemos visto es una agresión, y él mismo pide perdón. A mí todo esto me plantea una pregunta. Si somos testigos de una agresión, ¿debemos intervenir para evitar la agresión o evitamos el riesgo a favor de nuestro principio de autoconservación? Abro un paréntesis y me remito al caso de Jesús Neira en el 2008. Os voy a dejar un enlace para que lo conozcáis. Pregunto, ¿estamos obligados a intervenir para que cese esta agresión? Pues indagando, en el 1995 se aprobó una ley cual indica que sí, que debemos auxiliar a cualquiera que se encuentre desamparado o en situación de peligro. Si bien no podemos utilizar la fuerza solo la pueden utilizar los agentes. El abogado de Antonio ha pedido que se llegue a un acuerdo con la parte demandante y evitar así el juicio. En este caso, el maltratador ya había cesado la agresión y pese a la falta de honor a Antonio por los insultos y pese a las amenazas, este no puede responder como lo hizo, porque el tribunal puede considerar que además hubo ensañamiento, ya que le proporcionó unos cuantos golpes, hasta dejarlo cao, porque sí, literalmente lo dejó cao. Y además, al ser boxeador federado, pueden imputarle un agravante. El debate está servido. Comenten al respecto.